Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más de este podcast Médica Avanza. El día de hoy está conmigo José María. Chema, ¿cómo estás? Muy bien, bro. Ya retomando actividades. Para quien no lo sepa, Chema ahí tuvo un tema médico, pero afortunadamente ya está de nuevo aquí con nosotros. Y bueno, pues estas épocas son épocas complicadas. El mundo vive una época complicada debido a este tema del coronavirus. Y justamente el podcast del día de hoy tratará de eso. Vamos a hablar sobre una pequeña investigación que hicimos del coronavirus, esperando que esta información les sirva. Recuerden que ante cualquier tipo de situaciones como estas, lo que siempre se debe hacer es mantener la calma, informarnos de fuentes confiables. Esta información que Chema hizo en esta investigación es directamente de la OMS, de la Organización Mundial de Salud. Entonces, con esto nosotros queremos compartirles pues datos que creemos que van a ser de interés de ustedes. Y también vamos a tocar otro tema durante este podcast, que es el home office, teletrabajo, como le dicen los españoles, teletrabajo, o el trabajar desde casa. Vamos a darles algunos tips sobre qué es el trabajo desde casa, cómo poder llevarlo a cabo de una manera eficiente, porque bueno, en estas épocas de distanciamiento, pues es importante, ¿no? Como pueden ver, Chema y yo estamos aquí manteniendo la sana distancia, ¿no? Su sana distancia. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Para empezar, creo que algo que es importante que nosotros debemos de conocer y debemos de tener en cuenta es que en estas épocas escuchamos muchos conceptos, muchos términos que nos generan mucho miedo y bueno, hay desinformación, hay que tener cuidado con la información que compartamos. De repente, ya sabes, te llega el WhatsApp del audio que no se identifica ni nada y es el cuate que está diciendo que en el hospital hay 100,000 muertos y no están reportándose en el gobierno. Por favor, mantengan la calma. La mayoría de ese tipo de WhatsApps son falsos. Un tip muy rápido de cómo identificar este tipo de mensajes falsos de WhatsApp. A mí me llegó un audio donde un cuate hablaba y decía que él le vendía al gobierno y que directamente con Claudia Sheinbaum, ya Claudia Sheinbaum había decretado un estado de alerta y que había muchos muertos. ¿Cómo identificas que estos mensajes son falsos? Primero, la persona no se identifica. Claro, ¿sí? Segundo, habla de generalidades, dice que le vende al gobierno, no dice qué. ¿Sí? Tercero, al final del día, por ejemplo, en el audio que a mí me llegó, hablaba de que había muchos muertos, pero no mencionaban dónde ni en qué hospitales. Entonces, pues es que, perdón que te interrumpa, en México hay muchos muertos, no por coronavirus. Sí, claro. Entonces, si tú empiezas a darte cuenta y analizas un poquito los mensajes de audio, pues te das cuenta que hablan de muchos lugares comunes, no hablan de algo concreto, no dan cifras concretas. Y obviamente pues esto genera pánico en la población. Seamos muy responsables en estas épocas de la información que compartimos. Si tenemos dudas, aunque me lo haya mandado el audio mi tía, la que más quiero y la que de chiquito me cargó y siempre ha sido buena conmigo, pues igual a la tía también le llegó por ahí de alguien más y se empiezan a distribuir informaciones que son, sí, claro, que son muy peligrosas. Creo que es más peligrosa esta información ahorita que el mismo coronavirus. Sí, totalmente. Como lo hablabas, a mí no me han llegado tantos mensajes, la verdad. No he tenido como tantos mensajes de coronavirus, todo este tipo de cosas, pero sí he visto repleto, no sé, Facebook o YouTube, ¿no? Claro. Con un buen de videos, que los muertos, en Italia, en México. Sí, claro, sí es algo a lo que le tienes que prestar atención, pero como tú dices, hay que informarte para ver qué atención es la que le vas a poner y ser como muy objetivo con el qué es lo que vas a decir también tú, ¿no? Porque así, tú acabas de decir algo, imagínate, tú analizaste el audio, pero hay gente que no lo analiza, lo pasa y aparte lo sigue informando y lo sigue diciendo, oye, ¿ya escuchaste que dijo que 1,000 muertos y no sé qué? Y el otro va a decir 2,000 muertos y el otro va a decir 3,000 muertos, se va haciendo teléfono descompuesto. Claro, y con esto no queremos decir que no sigan las recomendaciones que se están haciendo, pero por favor visiten las fuentes oficiales, visiten las páginas oficiales del gobierno, visiten las páginas oficiales de los organismos de salud. Ahorita con el anonimato que hay en el internet, cualquiera puede decir que es médico, cualquiera puede decir que trabaja en el IMSS, que en el gobierno. Entonces, por favor, seamos muy responsables. La responsabilidad
de todo este tema comienza desde la información que compartimos. Entonces, bueno, como lo mencionaba, hay ahorita muchos conceptos que nos generan cierto pánico y yo les quiero explicar ahorita uno de los conceptos que hemos escuchado últimamente y que seguramente hasta el nombre da miedo, que es la pandemia. ¿Qué es una pandemia, no? Porque de repente dices, oye, la Organización Mundial de la Salud ya declaró que el coronavirus es una pandemia y bueno, quiero decirles que la definición que da la Organización Mundial de la Salud de una pandemia se refiere a que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Bueno, entonces dice enfermedad epidémica. Entonces vamos a ver qué define la OMS como epidemia. Y la OMS define como epidemia una enfermedad que ataca a un gran número de personas o animales en un mismo lugar o durante un mismo periodo de tiempo. Entonces, cuando habla la OMS de pandemia, de lo único que está hablando es que esta enfermedad ya se presentó en muchos países y ha atacado a varios individuos de una sola localidad o región. Y cuando hablamos de una enfermedad epidémica, quiere decir que es una enfermedad que ha atacado en gran número, en un mismo lugar y en un periodo de tiempo a personas. Con esto, ¿qué les queremos decir? El que se declare pandemia no habla del riesgo o la mortalidad que pudiera representar esta enfermedad. No pensemos que porque se declaró pandemia estamos ante un virus que va a extinguir a la especie humana o que nos va a disminuir a la población. Simplemente se está hablando de un virus que se está propagando en un periodo de tiempo, en un lugar determinado y que ya ha atacado a varias regiones. Pero esto no habla en ningún momento de la mortalidad que pudiera tener este virus. Claro, porque ya lo hemos escuchado en las noticias, definitivamente sí ha causado muertos, pero el número de muertos no tiene que ver con el decreto de pandemia o no. Entonces esto es importante para irle perdiendo un poquito de miedo a los términos. Y bueno, en general, si hacemos un poco de conciencia, hablamos de que al día de hoy en México se han registrado 416 casos. Entonces, o sea, siempre. ¿cuántos millones de personas somos Claro, en el país? justamente es esto, ¿no? Si hiciéramos la clásica comparación del Estadio Azteca, pues todos los casos hasta ahorita detectados, junto con los sospechosos que son 1,000, vamos a cerrarlo en 1,500 casos al día de hoy. Estamos hoy a 25 de marzo, perdón. Pues no, definitivamente no llenamos ni un Estadio Azteca. Ojo. Con esto no queremos decir que no se debe de hacer nada, debemos seguir las medidas correctas justo para no llegar a llenar un Estadio Azteca. Sí, es correcto, es lo que dice Lorenzo, o sea, sí está bien el conocer estos términos, pero nuevamente infórmense, o sea, por eso tienen estos portales. Al día de hoy la gente que está en su casa, métase a estudiar el portal de la Secretaría de Salud. Yo los invitaría a que entraran al portal oficial de la Organización Mundial de la Salud y leyeran todo lo que dice ahí para que entendieran estos términos. Y no es que, mira, relájate, porque una pandemia, no, o sea, toma tus medidas de precaución, totalmente es libre de hacer eso, pero entiende que debes de tomar las cosas de manera más tranquila, porque al final, si te preocupas y se propaga la pandemia, te va a dar. Y si no te preocupas, lo tomas con calma, probablemente también te va a dar. Entonces, lo mejor es informarte. O sea, hasta el momento lo mejor es informarte. Claro, y justamente todas estas medidas que estamos pidiendo que se hagan, independientemente de que ya entendimos que el término pandemia no va de alguna manera sujeto a mortalidad, pues es justo para llegar a esto, ¿no? A que no lleguemos a una situación de una emergencia donde definitivamente pues ya las medidas tendrían que ser necesarias, diferentes a las que están hoy. Pero bueno, Chema, ¿qué te parece si tú nos explicas un poquito qué es un coronavirus? Ok, Ronald, te voy a explicar. Y para la gente que nos está escuchando, porque ahorita nos estado escuchando todo el tiempo, ¿no? Coronavirus, hasta en el radio hay un especial que se llama Coronavirus Especial, ¿no? que me lo he chutado saliendo de la oficina estos días. Bueno, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, ¿no? Lo que es el MERS. Estamos hablando que este es un síndrome que se da obviamente en el Medio Oriente, y el síndrome respiratorio agudo severo, o sea que mucha gente lo conoce como RAS, ¿no?
Estos son tipos de coronavirus que existen. Al día de hoy ya también se ha descubierto lo que conocemos como el COVID-19. Este es otro coronavirus de la familia del MERS y del RAS. Los invito a que entren a la página oficial de la OMS para que entiendan un poquito más que es un coronavirus de manera más extensa, no como lo estamos diciendo aquí, esto es como a grandes rasgos, y también conozcan los tipos de coronavirus y digan, ok, ¿ante qué coronavirus estamos? Ahorita es el COVID-19 y eso a grandes rasgos es un coronavirus. Muy bien, pues es sí. Una extensa familia de virus. ¿Es un tipo de virus? Es un tipo de virus que igual puede habitar en un animal y puede habitar en una persona, que no es desconocido, porque como lo estoy diciendo aquí, ya se han dado otros casos, porque es de la familia de un virus. De hecho, estos casos que tú mencionas, en algún momento también fueron epidemias, el MERS y el SARS, y ya incluso hay hasta ciertas vacunas para esto. Y ya nada más el dato aquí curioso, se les llama coronavirus porque en las imágenes que se logran en los microscopios de este tipo de virus, parece que tienen como coronitas. Es correcto. No de las que nos gusta tomar desafortunadamente. Pero bueno, ahorita tenemos que lidiar con otro tipo de coronas. Es correcto. Muy bien. A grandes rasgos eso es un coronavirus. Como lo dices tú, ya existe esto desde antes. Ahora solo se detecta un nuevo coronavirus. Un nuevo coronavirus. Ok. Y... o sea, como lo hablábamos y decíamos, ahorita que estamos viendo qué es esto del COVID-19, ¿qué es el COVID-19? Porque ya te dije que es un coronavirus, pero ahora, ¿qué es el COVID-19? ¿Cuál es el coronavirus? Claro, el COVID-19 pues justamente es una, vamos a llamarlo así, rama de estos coronavirus, y bueno, pues es un nuevo tipo que se descubrió o que se empezó a brotar en la provincia de Wuhan en China, y se empezó a ver que apareció en diciembre del 2019. Es correcto, eso es el COVID-19, es el coronavirus que se encontró en China. La población de Wuhan en China en diciembre de 2019. Digamos la rama de los coronavirus o la especie de coronavirus que se encontró. Es correcto. Muy bien. Oye, Chema, ¿nos puedes hablar un poquito de cuáles son los síntomas del COVID-19? Hemos escuchado muchas cosas de cuáles son los síntomas, testimonios de gente que está elevando yo me he sentido de esta manera y todo esto, pero la OMS lo que determina como los síntomas así, o sea, ya que son de cajón, y los más comunes del coronavirus, del COVID-19, son la fiebre, el cansancio y tos seca. Esos son como los más comunes, ¿no? Como los más característicos. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual, van de menos a más, evidentemente. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma. Ahorita está como mucho el término de, sí, pero ya ves que hay gente que puede estar infectada, pero es asintomática, ¿no? La mayoría de personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. ¿Okay? No somos médicos, nosotros no podemos determinar, Rubén o yo, cuál es la medida que pueden tomar, pero aquí la OMS dice que la gente se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el coronavirus COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, ¿cuáles son las afecciones médicas subyacentes? Son la hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, en torno al 2% de personas que han contraído la enfermedad o han muerto. Estamos hablando que el coronavirus, el COVID-19, le dio a estas personas que tenían esta afección, sus defensas están bajas, evidentemente su cuerpo está resistiendo de más, y el COVID-19 lo que hace es que este 2% que les ha tomado la vida y que han contraído la enfermedad encontraron la muerte, pero las personas que tengan fiebre y tos y dificultad para respirar deben de buscar atención médica. Sí, aquí lo importante, justo como lo mencionas, es eso, ¿no? En el momento que tengamos alguno de estos síntomas, es importante luego acudir con el doctor. Hablábamos al inicio del podcast también un poquito del tema de los mitos, y yo les quiero compartir uno de los mitos que también están circulando en WhatsApp y en redes sociales, que uno de los mitos es que si puedes aguantar la respiración por 10 segundos y no te sientes mal,
no tienes coronavirus. Eso es totalmente falso, porque la parte del coronavirus no tiene que ver con la capacidad de respiración o la capacidad pulmonar, ¿no? Entonces, hay pacientes jóvenes que pueden tener el COVID y definitivamente podrían aguantar más de 10 segundos sin respirar, y bueno, definitivamente sí, no. Tú dices esto para que la gente no diga, ok, ya aguanté 10 segundos, no tengo nada, es tos. Lo único que nos puede determinar que tenemos COVID o no es pues una prueba médica. Que también es importante algo, o sea, recordemos que ahorita está esta parte del coronavirus, pero eso no quiere decir que el mundo se detuvo y todas las demás enfermedades ahorita se fueron a descansar, y para dejarle al coronavirus todo el mercado, ¿no? Entonces nos vamos de vacaciones, sí. Con todo el mundo, ¿no? Entonces, recuerden que hay enfermedades que también son muy, muy peligrosas. Yo me atrevería, sin ser médico, a decir que hasta más peligrosas por las estadísticas, como la influenza, por ejemplo. Entonces, es importante que ante cualquier enfermedad respiratoria no la desestimemos. Recordemos que no solo hay coronavirus ahorita, hay más enfermedades que desafortunadamente ya se encuentran en el ambiente. Entonces sí es importante atenderlas. Pero bueno, pues estos son básicamente algunos de los síntomas que nos pueden ayudar a identificar un posible caso de coronavirus. ¿Quién será el encargado y el experto de decirnos si es un caso o no? Aunque nosotros creamos que tengamos todos los síntomas, siempre va a ser el médico. Nadie más. Por favor, acudan a sus centros de salud, a sus unidades de salud, para que ellos sean los que realmente determinen qué acciones tienen que seguir un paciente que ya ha presentado este tipo de síntomas. Es correcto, Rubén, como tú lo dices. Y esto nos lleva a un tema súper importante y otra pregunta también importante, ¿no? ¿Cómo se propaga el COVID-19? Porque ya hablamos de los síntomas que debes de hacer, pero ahora, ¿cómo es que lo puedo contraer, no? ¿Cómo es que se propaga este COVID-19? ¿Me puedes explicar? Sí, claro, bueno, el COVID-19 al final del día es un virus, y obviamente para que nosotros entremos en contacto con este virus debemos de alguna manera de adquirirlo de una persona que ya esté infectada. Entonces, esto básicamente, o la mayoría de los casos que se han estudiado, han sido por contagios de persona a persona. Se habla, y un poquito más adelante vamos a hablar de eso, de que el virus puede permanecer en las superficies de ciertas cosas, sí, pero digamos la estadística lo que muestra ahorita es que la mayoría de los contagios se dan de persona a persona. ¿Por qué? Porque el virus vive, vamos a decirlo así, en las gotas de lo que proceden de la nariz o de la boca, que pueden salir, expulsadas cuando uno tose o cuando uno exhala, pues las adquiere, ¿no? Y obviamente estas gotas caen al momento de objetos o en personas, y entonces cuando te tocas los ojos o cuando te tocas la boca o te tocas la nariz, entra en contacto con estas áreas, y entonces es cuando el virus puede entrar al organismo, ¿no? Por eso es importante, como se los comentábamos al principio, bromeábamos un poquito con este personaje del Susana Distancia, porque bueno, pues manteniendo esta distancia, los que ahorita vieron el video, pues más o menos podemos evitar algún tema de que pues cuando la gente hable o algo por el estilo, o estornude, el virus no llega o no llegue hasta el cuerpo, y entonces no nos veamos pues infectados o contagiados, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es ahorita el tema. No tocarnos la cara, no tocarnos los ojos, no tocarnos la boca, no tocarnos la nariz. Si son de esos del que todo el tiempo están comiendo las uñas, o de que están ahí picándose la nariz o tallándose los ojos, sí, no, pónganse habanero en las manos o algo por el estilo, y ¿cómo se llama? Su esmalte de ajo. Sí, esmalte de ajo o algo, y muérdanse una uña o rásquense los ojos con los dedos con el habanero, y van a ver que después de la primera van a aprender cómo no tocarse la cara para no andar, para no propagar el COVID. Pero bueno, Chema, ¿es posible contagiarse del COVID si tienes contacto con una persona que no presenta ningún síntoma? Yo te veo muy sano y todo. ¿Es posible que tú me contagiaras COVID? Pues mira, como lo dice la OMS, la principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas, lo que tú decías, que sale de la boca o al exhalar por la nariz, expedidas por alguien al toser, puede estornudar, inclusive hablar. Hay ocasiones que quien no ha estado con alguien que habla y sientes que te cayó la gotita en la mano, o que sientes que te cayó en la cara, o que viste que cayó en la mesa, en tu cuaderno, en donde sea.
Y estamos hablando de que aunque las personas presenten síntomas leves o ningún síntoma, el solo hecho de hacer contacto con la saliva, con estas gotículas pequeñitas, que era lo que tú decías, sí es posible que te contagies, porque como tú dices, al día de hoy el alto índice de contagio es de persona a persona. Entonces la persona puede no presentar síntomas, y estamos hablando que no nada más con el COVID-19, lo hablamos con otras enfermedades. Claro. Al día de hoy, ¿quién no ha estado en una junta en la oficina? ¿Quién no ha estado en la escuela? ¿Quién no ha estado en el metro? Y dice, venía sentado al lado de un cuate que venía estornude y tose, y a mí ya me está ardiendo la garganta, ¿no? Entonces, así como de los métodos de propagación con las enfermedades comunes que nosotros ya conocemos, pues también el COVID-19 así es como se propaga. Entonces sí es viable que se pueda propagar en contacto con una persona que es asintomática. Exactamente, porque justamente el hecho de que seas asintomático no quiere decir que no tengas el virus. No puede que seas portador del virus. Y es importante aquí apelar a la responsabilidad de todos. Digo, México ya ha tenido una experiencia más o menos similar hace aproximadamente 10 años con el tema de la influenza del H1N1. Entonces, bueno, al final del día ya tenemos un poquito de experiencia en estos temas. Recuerden lo que se había hablado en algún momento de taparse con el codo, o sea, de toser y toser con el codo hacia adentro. O sea, básicamente es como toser sobre el codo. Y bueno, tenemos también nosotros que ser muy responsables, tenemos que tener una cultura diferente. Digo, esta ya es la segunda epidemia que nos llega, y justamente en esta semana, el lunes, hablaba con Susana, Susana, la chica de nómina, quien ya la conoce. Ella estuvo en un podcast, espero que escuchen el episodio 2 donde sale ella. Y nos mencionaba que una persona que iba en el metro iba estornuda y no se tapaba la boca, ¿no? Entonces, también creo que es una buena oportunidad de crear conciencia y de al final del día cuidarnos entre todos, no solo por ahorita el coronavirus, sino en general una cultura cívica de respeto también hacia el otro, ¿no? Si vas a toser o estornudar, lo vemos mucho en Japón, ¿no? Que en cuanto están enfermos luego usan mascarillas, que ahorita vamos a llegar también a ese tema porque se está haciendo un tema. Pero bueno, tosamos, los que están viéndolo en el video, recuerden el ángulo del codo, tosemos sobre el ángulo del codo. Pero bueno. Y hablando de este tema de conciencia, Rubén, ¿qué puedo hacer yo para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Esto yo creo que es muy importante. Tiene varios puntos, pero yo creo que son buenos conocerlos. Bueno, uno de los primeros puntos o de las primeras cosas que debemos de hacer para prevenir la enfermedad, y así la básica, la de ley, es lavarnos las manos con frecuencia usando desinfectante a base de agua, de agua y jabón, o alcohol al 70%. A ver, aquí quiero detenerme un poco. Les explico un poquito. Independientemente de que no somos ni biólogos ni médicos, Chema y yo realizamos una pequeña investigación para grabar este podcast, y en esta investigación encontramos que el tema del coronavirus, el coronavirus como tal, tiene una capita de grasa, vamos a decirlo así, que es lo que protege al virus. Proteína. Exactamente, su proteína es esta capita como de grasa, y esto, vamos a llamarlo así, es lo que le da vida al virus y lo que le permite al virus vivir en el ambiente cuando no está dentro de un organismo. ¿Qué es lo que hace el jabón? El jabón, justamente por los químicos o por la manera en la que está elaborado el jabón, corta la grasa. Entonces, cuando nosotros nos lavamos la mano o nos lavamos las manos, lo que hacemos es romper esa capa de grasa que protege al virus, y el virus, al quedar expuesto, pues entonces se muere. Por eso es importante que nos lavemos las manos constantemente con agua y con jabón, que nos la tallemos durante un tiempo prolongado. No 10 minutos. Sí, tampoco. Y el mismo efecto sucede con el alcohol al 70%. Por favor, no hagan compras de pánico. No se trata de ir al súper ahorita a comprar el alcohol, todo el alcohol que podamos. En su casa, con el jaboncito que ya se lavan las manos normalmente, con ese, en sus trabajos, con el jaboncito que normalmente se lavan las manos, con ese vamos a estar relativamente bien, si nos lavamos bien las manos, si no nos tocamos los ojos, no nos tocamos la nariz. Y bueno, como les comentábamos, el alcohol hace más o menos lo mismo. El alcohol al 70% disuelve la grasa, y esta grasa es lo que también hace que el coronavirus, o en este caso el virus, ya no, la parte que lo protege
quede anulada, ¿no? Entonces esto es exactamente, es como matar a su escudito. Y aquí algo que es bien importante es que justamente nos lavemos las manos, sea un lavado de manos a conciencia. Entonces, bueno, para que al final del día nos estemos lavando las manos. Mantengamos una distancia mínimo de 1 metro, 1.5 metros entre cualquier persona, y sobre todo, que es lo que hablábamos, ¿no? De su sana distancia. Entonces, y de cualquier persona que tosa o estornude. Hay que tratar de mantener esa distancia. Como ya lo mencionamos anteriormente, evitar tocarnos ojos, nariz y boca, porque es principalmente las vías por donde se puede ingresar el virus al organismo. Y bueno, al final del día, evitar pues justamente las superficies, ¿no? Si ustedes están en casa o si están en una oficina, es importante que tengan mucha conciencia con la limpieza de las manijas de las puertas, los lugares comunes, exactamente, las mesas de trabajo. Vamos a tocar un tema importante, o sea, para que la gente también no se alarme. Está bien tomar medidas, pero sí, claro. Todas las áreas comunes es importante estarlas lavando en casa, manteniéndolas limpias también en casa. Escuchaba yo justo hoy en la mañana igual a una de las entrevistas con el subsecretario de Salud y mencionaban, hacían una pregunta donde decían, oye, pero es que ¿cómo mantenemos la distancia en casa? Pues si en casa somos 5. Y pues no todos tenemos una casa enorme donde pues cada quien puede estar separado, ¿no? O a la hora de comer, pues oye, pues normalmente comemos juntos, ¿no? Yo ocupo la mesa y tú comes después. No, lo que decían en este caso es que, por ejemplo, ahorita que estamos ya en este periodo que le llamamos cuarentena, donde se le está pidiendo a la población que se quede en su casa la mayor parte del tiempo posible, ya se clausuraron los cines, ya se clausuraron muchas áreas comunes, muchos eventos deportivos, muchos eventos religiosos. Lo que se está pidiendo a la población es, por ejemplo, si tú estás en casa y necesitas ir al súper porque pues definitivamente en algún momento se tiene que comprar comida, que nada más vaya una persona. Que esa persona sea la que vaya. Obviamente que cuando regrese a casa esa persona, ustedes los invitamos a que tengan dentro de su casa, en la puerta de su casa, una especie como de unidad de sanitización, donde tengan su jaboncito, donde tengan jabón, agua, donde quizá tengamos un poquito de gel antibacterial. Y esta persona que regresa de afuera, con que se lave bien las manos, con que se lave bien la cara, básicamente ya con eso prácticamente pues va a poder convivir con la familia. A lo que se refieren cuando evitemos el contacto humano, no quiere decir que pues, somos 5 en la casa y cada quien se va a un cuarto, y pues ya no nos vemos en 40 días, ¿no? Sino que digamos nuestra población, que en este caso si hablamos de una familia de 4 o 5 personas, esta población evite estar en contacto con mayor población, ¿no? Digamos que el único contacto que tengamos que sea entre nosotros, pues que se supone que en este caso estamos sanos. Entonces sí los invitamos a tener en sus casas estas como unidades de sanitización, donde antes de ingresar a casita nos lavemos las manos, o más que antes de ingresar a casa, ahora sí que antes de volver a convivir con la familia como normalmente lo hacemos, vayamos al baño, lavémonos las manos, lavémonos bien un poquito la cara y todo, y evitemos de alguna manera tener ese contacto, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es una cosa. Algo que uno de los mitos que también les quiero compartir ahorita, que se da en este tema que según para evitar el coronavirus, es que tomes líquidos calientes. Por ahí también escuché que tomes vinagre caliente con agua. Bueno, no sé. El punto es el siguiente. Se van a quemar todo. Sí, aparte que se van a meter una quemadota, porque según esto, el mito lo que dice es que si puedes tomar un líquido caliente, lo que hace es que mata al bicho en la garganta. A ver, recordemos nuestras clases básicas de biología, porque los virus funcionan a un nivel celular. Es decir, cuando el virus entra a tu cuerpo, no se aloja en la superficie de la piel, sí, no es una bacteria. Exactamente, sino se aloja en las células, entra directamente a una célula. Y no hay agua caliente, por más que le eches vinagre o por más que le eches cualquier cosa, que llegue a un nivel celular. El agua caliente y queda a un nivel superficial. Entonces, solamente se van a meter una quemada de garganta, y entonces no van a eliminar al virus. Entonces, por favor, no hagan ese tipo de cosas, como de que toman agua caliente y ya con eso, Sí, tómense un té, o sea, se les antoja un té y les hace sentir bien, tómenselo, pero no estén pensando que, me tomo el té y ya maté al virus. Exactamente. Bueno, básicamente es lo que les comentaba también, una de las recomendaciones, estar en casa,
no salir y evitar el contacto con las personas. Pero bueno, Chema, ¿qué probabilidades hay de que una persona contraiga el COVID-19? Ok, Rubén, te respondo esta pregunta. El riesgo depende del lugar donde te encuentres. ¿A qué voy con esto? Y de manera más concreta, si se está produciendo un brote, un ejemplo, vamos a hablar en Polanco, evidentemente en dicho lugar estamos hablando que hay más riesgo de contagio. Para la mayoría de las personas que se encuentran en los lugares con mayor índice de contagio, el riesgo de contraer esta enfermedad al día de hoy sigue siendo bajo, porque hablábamos de que es de persona a persona. Tú me puedes decir, hoy hubo 50 casos en Polanco. Polanco es grandísimo. Entonces estamos hablando que hasta que yo no tenga el contacto posiblemente con la persona que esté infectada, el riesgo al día de hoy sigue siendo bajo. No obstante, seguimos tomando las medidas de precaución porque no sabemos si a lo mejor de estas 50 personas que estuvo en Polanco se le ocurrió viajar a tu colonia, exactamente a la tienda en la que tú estabas, y el producto que tú ibas a agarrar 10 minutos, 5 minutos antes él lo agarró, se había agarrado la nariz y lo tomó, pero aún así la probabilidad al día de hoy sigue siendo baja. Sí. Y esto lo dice la OMS, no lo decimos nosotros, lo dice la OMS con base a sus estudios. Sí, que es lo que justo mencionábamos un poquito, ¿no? O sea, recordemos, no se busca generar paranoia. Si efectivamente hay, por ejemplo, ahorita definitivamente en muchas ciudades, ahorita desafortunadamente en Guadalajara ya hay una persona que falleció, una persona en Durango, hay 2 en la Ciudad de México, que han fallecido, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que el riesgo de contagio aparentemente sigue siendo bajo, al menos aquí en México, justamente porque, vamos a decirlo así, estadísticamente, al ser una población muy poca la que ha sido infectada o detectada con infecciones, pues definitivamente por estadística es complicado que te enfermes. A lo mejor aquí tú puedes pensar, oye, pero si está tan complicado, entonces ¿por qué ya nos mandaron a las casas? ¿Por qué ya la gente está trabajando desde su casa? ¿Por qué se nos pide la distancia? Justamente por lo que se busca es que no crezca, porque si no se tomaran estas medidas, entonces obviamente estas personas estarían en contacto con más personas y lo que hablábamos, ¿no? Al estar en contacto con más personas sube la probabilidad de una infección. Entonces, todas estas medidas que se están tomando ahorita, justamente el objetivo que tienen es evitar que el contagio crezca. Es correcto. Pero entonces hay que también ser un poco, o sea, esto nos puede brindar un poco de tranquilidad, porque no quiere decir que estas medidas se tomaron porque pues ya toda la gente anda infectada en la calle y es así como tierra de zombies donde ya no puede salir porque el The Walking Dead, ¿no? Exterminio, ¿no? Exactamente. No es eso. Por favor, mantengamos la calma. Las cosas van a estar relativamente bien siguiendo las recomendaciones y las medidas necesarias que nos están dando aquí. Excelente, Lorenzo. Ok, ya vimos la probabilidad de contagiar el COVID. Al día de hoy es baja en nuestro país. ¿Y quién corre el riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Eso me lo pregunto yo, espero me lo pueda responder y también a la gente. Sí, quien corre el riesgo de desarrollar una enfermedad grave son principalmente personas que tienen algún problema ya, vamos a llamarle así, de salud. En los casos, por ejemplo, al menos en México, que se han dado de los fallecidos, es gente que presentaba temas de obesidad, temas de diabetes, temas de hipertensión. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta enfermedad hasta ahorita no se cataloga mortal, como ya lo mencionábamos en unos puntos hacia atrás en este programa, era que definitivamente la enfermedad no se considera mortal. Sin embargo, sí hay ciertas, vamos a llamarlas así, personas vulnerables que son mayores de 60 años, y también las personas que ya de alguna manera tienen su sistema inmunológico débil por alguna enfermedad, como puede ser VIH, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión. En la mañana igual escuchaba también en esta conferencia de prensa que se está dando en las mañanas, que hasta ahorita afortunadamente parece ser que no se han detectado casos en bebés, que pareciera que los bebés ahorita en el mundo, sí, pues no quisiera meterme en ese tema porque no sé si es un tema de sistema inmune o no, pero aparentemente el virus, lo que se tiene ahorita es que afortunadamente no se ha detectado ningún caso en bebés. No se ha encontrado todavía exactamente el por qué, pero pareciera, no me quiero aventurar a decir algo que no,
pero pareciera que este virus no ataca o a alguna situación ahí en particular. Estoy hablando de bebés, obviamente los niños, sí, claro. Vamos a llamarles una población ya de 1 a 5, 7 años, sí, ya es una población que también se puede considerar como vulnerable, ¿no? Vulnerable. Pero bueno, principalmente es gente que tenga ya su sistema inmunológico de alguna manera, vamos a llamarlo así, deteriorado por alguna otra enfermedad, que no forzosamente tiene que ser el COVID-19, ¿sale? Bueno, oye Chema, una pregunta. Yo he visto en los centros comerciales y en muchos lados que la gente anda con tapabocas y ya salen a la calle con cubrebocas. ¿Esto sirve? ¿Debo usar un tapabocas? Pues mira, si no presentas los síntomas de una enfermedad respiratoria o característica del COVID-19, sobre todo la tos, que es uno de los síntomas característicos de esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. ¿Qué voy con esto? Recuerda que las mascarillas son desechables, solo se pueden utilizar una vez, y ten en cuenta también que si tú no estás enfermo o no cuidas a una persona que lo esté, estás malgastando una mascarilla. Al día de hoy, como dices, se hicieron compras de pánico, ya hay desabasto de este tipo de mascarillas, y en el mundo pues sí le puede, esa mascarilla que tú utilizaste posiblemente dentro de este desabasto le podría servir a alguien que o sí cuida a un enfermo o que realmente sí está enfermo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud insiste que utilicemos estas mascarillas de manera sensata, ¿no? Lo más seguro al día de hoy, que es lo de más que utilizar la mascarilla, es los cuidados que ya comentaste. Lavarse las manos, utilizar nuestro gel al 70%, cubrirse la boca con el codo al toser o estornudar, y mantener una distancia, la sana distancia, a 1,5 metros o 3 metros de distancia, ¿no? Sí. Yéndonos como muy al extremo, pero estas son las medidas. En realidad, utilizar la mascarilla, si te da seguridad, y lo voy a decir abiertamente, lo puedes hacer, pero recuerda que es desechable. Y es desechable después de 2 horas y media, entonces esta mascarilla en realidad no te va a funcionar de mucho. Si vas con la mascarilla, agarras algo que una persona infectada lo agarró, te quitas la mascarilla, ya tuvo en contacto tu mano con la cara. Sí, entonces es importante esto que menciona aquí Chema. Por favor, yo he visto en verdad a la gente con mascarillas en la calle, y me da mucho la atención porque de repente dices, oye, mejor en vez de andar 2, 3 personas, porque luego ves a las familias, digo, desde antes de que se decretara que estamos ya en esta fase, veías a las familias de 3, 4 personas en familia, en la calle, todos con mascarilla. No, o sea, por favor no hagan eso. Es más sano que nada más salga una persona que no necesita mascarilla. Esa mascarilla en verdad le puede hacer falta el día de mañana a un médico, a un enfermo, a alguien que cuide de un enfermo. Es más sano que esa persona salga sin mascarilla, que se lave bien sus manos, que cuide su distancia, que siga todos estos protocolos, y en verdad va a estar más protegido que con la mascarilla que no le sirve de nada, porque aparte no todas las mascarillas funcionan. Las mascarillas que normalmente nos vendían en las farmacias, mascarillas cubrebocas, pero también mascarillas o cubrebocas, para utilizar otro término también, al final del día, pues créanme que es mejor ahorita dejarle ese tipo de cosas a la gente que lo necesita. Ustedes no lo necesitan en su casa a menos que sean médicos o a menos que estén cuidando a un paciente enfermo. Entonces, sí es importante, por favor, que hagamos conciencia también con esas cosas para que justamente se la dejemos a quien le sirve, porque a nosotros ni nos va a funcionar. Y al final del día, con estas medidas que hemos repetido como disco rayado durante todo este programa, vamos a estar más seguros que trayendo una mascarilla que le estamos quitando la oportunidad a alguien más de usar. Es correcto. Aparte, el día de ayer me puse en contacto con 3 médicos. Comentabas que tuve como un tema de salud hace poquito. Le hablé a mi médico. No fue COVID, ¿verdad? No para nada. No es cierto. Le hablé al médico que me hizo una intervención y le pregunté, oiga doctor, ¿cuál es la mascarilla que usted recomendaría? Y los 3 doctores, literal, me dijeron, es la N95 de 3M. No la vas a encontrar ahorita porque es una mascarilla muy difícil, pero si en realidad estuvieras frente a un brote, esa es la única mascarilla que protege a las personas. Okay. Y Rubens, rápido, ¿cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? Bueno, la mayoría de las investigaciones que ha hecho la OMS dicen que el periodo de incubación oscila entre 1 y 14 días.
y que generalmente más o menos a los 5 días ya empieza a haber, vamos a decirlo así, cierto tipo de síntomas, ¿no? Esta es la información que se tiene hasta el día de hoy, puede cambiar obviamente, esta es una enfermedad nueva, pero ¿con qué queremos decir esto? Que las personas que son asintomáticas, vamos a suponer, si hubieran estado cerca, vamos a suponer que se habló, ¿no? Uh-huh. Que la primera persona que falleció en México estuvo en un concierto. Si tú hubieras estado en ese concierto y vamos a suponer que no supiste que tenías a esa persona al lado, el periodo de incubación, en este ejemplo que estamos poniendo, es aproximadamente a los 5 días. ¿Qué quiere decir? Que quizá durante los 5 días posteriores al concierto no hubieras sentido nada, y quizá a partir del 6º día comenzarías a sentir las cosas que ya mencionamos, como el fiebre, como dolor de cabeza, como todas esas situaciones. Entonces, esto no quiere decir de ninguna manera, porque es una enfermedad nueva que apenas se está estudiando, que si ya pasaste 5, 10, 15 días con que la persona, con que estuviste en contacto o cerca de un posible punto de contagio, pues ya la libraste, ¿no? Hay que estar muy al pendientes de nuestra temperatura, hay que estar muy al pendientes de nuestra salud, para que a cualquier momento, ya de alguna u otra forma, nosotros podamos reaccionar yendo a nuestro médico. Excelente, Rubén. Bueno, pues en un momento, si quieres, pasamos al tema del home office. Claro. Esto fue muy enriquecedor. Entonces, pues ahorita comentamos esto. Claro, vamos al home office. Sí. Bueno, pues ¿qué es el home office o trabajo desde casa? O teletrabajo. O teletrabajo, tío. Pues bueno, básicamente este home office es una modalidad de un trabajo que, como lo dice su nombre en cualquiera de los idiomas, bueno, en cualquiera de los contextos que pusimos, de los conceptos que pusimos, uh-huh. Es un trabajo a distancia que básicamente se da cuando tú en tu domicilio realizas las labores que normalmente realizarías en tu trabajo, ¿no? Básicamente eso es el tema de lo que es home office o el trabajo a distancia o trabajo desde casa. Es una tendencia nueva en el mundo, ya tiene en algunos países del mundo ya tiene bastante más tiempo. Aquí en México es algo relativamente nuevo, y bueno, muy ligado con el tema que hablábamos hace un momento, el tema del coronavirus. Pues nosotros nos hemos visto, vamos a llamarlo así, forzados a adelantarnos y a ponernos al día en este tipo de culturas, como el trabajar desde casa, para no parar. Y efectivamente, pues eso es algo muy recomendable, justamente como en temas como ahora, ¿no? Que no puedes tener contacto, que se recomienda quedarse en casa. El quedarse en casa al día de hoy ya no significa quedarse a no hacer nada, sino sí, tú claro. Puedes definitivamente llevar desde allá tu trabajo, ¿no? Totalmente, Rubens. Bueno, como tú lo dices, es una gran oportunidad para muchos trabajadores de la población mexicana, porque este tipo de prácticas se llegaba a ver en empresas transnacionales, las cuales tenían como un impacto o una influencia muy grande por algún otro tipo de cultura. Estamos hablando norteamericana, ya sea europea, oriental. Y pues había empresas en las que de repente decían, ay, no, que yo sí puedo trabajar desde mi casa, ¿no? Y tú decías, pues estoy muchos años luz de poder hacer eso, ¿no? Se logra implementar, se está viendo como una nueva práctica, y al día de hoy lo que está sucediendo es que esta situación del coronavirus nos orilla a tomar esta decisión de poder tomar este modo de trabajo, y pues yo creo que es una muy buena oportunidad para todos ustedes de demostrarle a la empresa que son capaces de hacerlo, pero más que nada para ustedes. Esto les va a ayudar en un punto de su desarrollo profesional muchísimo, porque están trabajando ya bajo objetivos y sin tanto presentismo, como es uno de los fenómenos que se llega a ver en las organizaciones al día de hoy. Entonces, lo que comentabas. Sí, claro, ¿no? Porque en muchas organizaciones, pues la gente trabaja de cuerpo presente, ¿no? Sí, o sea, claro. Ahora sí que, como dicen coloquialmente, hace hora nalga, va, se sienta y yo creo que también para los líderes que tienen a su cargo gente, es importante que también empiecen a cambiar esta mentalidad. Totalmente. El que tú veas a alguien sentado todo el día detrás de su computadora no significa que esté siendo productivo. Puede estar viendo Netflix, puede estar papaloteando con otra cosa, sí, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso es algo importante que, vamos a llamarlo así, ahorita se está dando paralelamente con este fenómeno del coronavirus, que nosotros empecemos a revisar nuevas formas de trabajo, nuevas culturas, una nueva cultura laboral en este sentido, ¿no?
Y definitivamente esto es algo que es sumamente importante, como ya lo mencionaste tú, porque trabajar desde tu casa implica una fuerte responsabilidad. Okay. Una fuerte responsabilidad de parte de nosotros hacia los líderes que reportamos, hacia la organización, porque ya entonces pues ya no tienes ahí al capataz, ¿no? Que te está revisando, que estés ahí según trabajando, ¿no? Exacto, y esa es parte de responsabilidad, pero también el patrón está demostrando confianza en tus capacidades y forma de trabajo. Entonces es una responsabilidad por parte del trabajador y también es una parte de confianza por parte de la organización que te está diciendo, o sea, somos flexibles contigo, que puedas trabajar desde tu casa, danos los resultados que nosotros podemos pedirte, ¿no? Esto es un poquito como cuando eres niño y empiezas a crecer y tu mamá te da chance de irte a una fiesta, ¿no? Y te dice, oye, pues regresa a las 12, ¿no? Y si ya regresabas a las 12 ya te ganabas que a la siguiente regresabas a la 1, ¿no? Y después pues, regresabas a las 3. Y si te tardabas, pues ni modo, ya no te dejan ir a la siguiente fiesta, ¿no? Lo mismo más o menos pasa con este tema del trabajar a distancia. Nosotros tenemos ahorita la oportunidad, los que empiezan con estas prácticas, sus empresas, o nosotros mismos aquí en la organización que comenzamos a hacerlo algo ya un poco más en forma con esto del coronavirus, de demostrar que efectivamente somos realmente personas en las que se puede confiar y en las que no es necesario que nuestro jefe nos vea ahí desde su lugar, que estamos sentados frente a nuestra computadora pensando que estamos trabajando. Pero bueno, Chema y yo les preparamos aquí un par de puntos para que, como recomendaciones, como consejos a seguir si vas a trabajar desde tu casa. Y vamos a comenzar con el primero, Chema, ¿qué te parece? Claro, me parece excelente estos puntos pues, para ayudar a la gente a que se dé una idea. A lo mejor muchos dicen, yo soy el máster haciendo home office, a ver si es cierto de estos 8 puntos que vamos a dar. Ahí vayan palomeando y digan, sí lo hago, no. Bueno, el primer punto, como consejo que les damos en esta pequeña investigación y documental que hicimos Rubén y yo, es demuestra tu capacidad desarrollando tu perfil de autocontrol y establece horarios, que es lo que decíamos. Y va a ser muy complicado el que a lo mejor pues no falta quien tenga ahí a la mano que el vecino que a lo mejor no hace nada, que la esposa que pues, está haciendo la comida, que por acá le esté distrayendo el hijo, que el perro ya le esté pidiendo salir. Entonces vamos a tener que ser personas pues, bastante, no sé, o sea, controladas en el aspecto de decir, no importa que no esté en el trabajo, este es mi horario. Y pues establecer tus horarios. Estamos hablando, y en un punto más adelante se habla de esto, puede que sí lo hagas, pero establece tus horarios, o sea, prioriza qué es lo que vas a hacer. Sí, el segundo punto que nosotros tenemos es, recuerda que no se trata solamente de cumplir horas, o sea, no se trata de que pues, hago hora nalga en la oficina y ahora hago hora nalga en la casa, ¿no? Hay que ser eficientes, hay que demostrar de alguna manera que nos podemos organizar, hay que hacer el trabajo, hay que reportarnos con nuestros jefes. Aquí es importante, efectivamente no se trata de cumplir horarios, claro, pero sí es importante también que no porque yo esté trabajando desde mi casa, pues de alguna manera pues me voy a conectar hasta la hora que me acuerde, ¿no? Y voy a despertarme tarde. Entonces sí es importante, y aquí hay una sugerencia para ambas partes. De parte de los líderes se les recomienda, sobre todo en estas primeras etapas cuando se está implementando el tema del trabajo desde casa, que sí pidan un tema de asistencia, que sí pidan un tema de que al final del día la gente se reporte con ustedes en algún punto, que en algún momento, no sé, en este caso por ejemplo, si tienen el Skype, que les manden algún aviso por Skype, ¿no? Alguna llamada o algo, pero vuelvo a lo mismo, y esto es importante para todos. Esto es en estas primeras etapas, como lo mencionábamos en el ejemplo que poníamos, cuando apenas te están dando chance de ir a la fiesta, ¿no? Lo ideal es llegar a una etapa donde tú no tengas que estar sobre el colaborador y pidiéndole que si ya son las 8 ya se conectó y que ya esté trabajando, y justamente este segundo punto se liga con el primero, ¿no? Hay que demostrar que somos capaces de que a pesar de que no está nuestro jefe, de que no tenemos ahí un supervisor encima, pues podemos establecerlo, ¿no? Entonces hay que cumplir, no se trata solo de cumplir horarios, hay que ser efectivos y hay que trabajar de una manera en la que las actividades que desarrollemos se puedan desarrollar en el tiempo correcto. Totalmente, Rubens. Bien dicho. Bueno, el tercer punto es, como le dice Rubens, complementándolo, es mantente en comunicación con tus líderes, atiende los mensajes y reporta lo que has trabajado.
En este caso, ¿a qué vamos? No que estés diciéndole, oye, ya subí esto, ya subí aquello. Recuerden que nosotros como Medic tenemos varias herramientas. Una de ellas puede ser el planner, en el cual pueden acomodar sus tareas un día antes o ese mismo día en la mañana, y van marcando o van dando por finalizadas las tareas o el avance que han tenido dentro de esas tareas, para que así inclusive, o sea, el reporteo que ustedes tengan sea más eficaz y su jefe no tenga que estarles diciendo ya lo hiciste y que tú le estés diciendo ya lo hice. Se puede acercar al planner, ver cómo es el avance que has tenido, los comentarios que van teniendo, y si es necesario, evidentemente, pues sí, comunicarte con tu líder o con tus compañeros, porque también no nada más es con el líder, a lo mejor dependemos de ciertos compañeros para hacer algunas funciones de trabajo. Entonces siempre la comunicación es básica y necesaria en el home office. Y complementando un poquito lo que dices, tú mencionabas aquí que es importante atender los mensajes. Recordemos que cuando estamos en una oficina, cuando estamos en un lugar pues físico de trabajo donde se encuentran varias áreas, pues a lo mejor es fácil, ¿no? Subir con el de contabilidad y pedirle alguna información, o te vas y ves con el de administración, o bajas a la oficina de fulano y en el pasillo te lo encuentras y le pides algo. Y una de las cosas que, aunque pareciera que no, hacen que los jefes de alguna manera duden de el home office, o sea, o las organizaciones o algunos líderes duden del home office, es justamente esa parte, ¿no? De que es que qué tal que lo busco y no me contesta, o qué tal si yo le pido algo y entonces al final del día no está disponible. No, a ver, entendamos una cosa. La disponibilidad debe de ser la misma que si estuvieras físicamente en el lugar de trabajo, y efectivamente, si bien pues yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya, no es como que pues me pare y me vaya hasta tu casa para pedirte algo. Totalmente. En el momento en que yo te mande un mensaje, Chema, pues tú deberás de contestarlo, porque efectivamente la comunicación debe de ser muy fluida para que funcionen este tipo de esquemas de trabajos. Totalmente. Pero bueno, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto que nosotros les recomendamos es mantén horarios y rutinas. Aunque parezca tentador que pues tú estás en home office, pues no me voy a bañar, me voy a dormir, me voy a quedar en la cama, o me desvelo un día antes, al fin el día de mañana voy a trabajar desde mi casa. O sea, eso es un error. Primero, recordemos que todas las personas, todos los seres humanos nos formamos por hábitos. Entonces, al final del día, esto se te vuelve un hábito. El no seguir el no establecer estos horarios te forma nuevos hábitos. Y primero, bueno, la mayoría de nosotros el día de hoy trabajará desde casa por el tema del coronavirus, y seguramente el día de mañana que todo esto haya pasado y nos manden de regreso a la oficina, pues definitivamente va a ser muy complicado pelear contra todos estos hábitos donde pues yo ya estaba acostumbrado a no bañarme, o a bañarme más tarde, o desayunar más tarde. Totalmente. O comer a una hora que no como normalmente. Entonces, en el afán de mantener nuestros hábitos, vamos a llamarlo así, más o menos bien o de manera regular, sigamos con nuestra rutina normal. Órale, quizá nos podamos levantar un poquito más tarde, pues porque nos estamos ahorrando una hora de tráfico. Pero fuera de eso, es bien importante seguirse bañando, porque tienes que estar presentable, porque en alguna situación puedes tener una videoconferencia. Obviamente el código de vestimenta que se aconseja seguir en un tema de trabajo desde casa, pues sí, igual no se te va a pedir que andes con la corbata y el saco en la casa, ¿no? Pero que estés presentable para tener una videoconferencia, que no andes de gorra, que no andes ahí, pues no sé, con la con playera de tirantitos, ¿no? Con sudadera o algo por el estilo. Simple y sencillamente a veces no, simple y sencillamente. O sea, hay veces que no nada más va a ser una videollamada con alguien de tu empresa. Puede ser con algún proveedor, puede ser con alguien externo. Y recuerda que así como tú estás en la oficina y das una imagen, tu imagen tiene que ser, como dice Rubén, un hábito. Entonces, ahí échenle ojito. Y es importante esta parte de establecer horarios, porque al final del día eso te va a marcar, eso va a ser el banderazo de tu inicio de jornada. No es como que, pues como yo estoy trabajando desde mi casa, empiezo a trabajar a las 8, a las 10 me meto a bañar, medio me como algo a las 11, o sea, algo que es bien importante, yo creo que es algo contra lo que tenemos que pelear estos que apenas estamos iniciando en esta cultura de trabajar desde la casa, es justamente el entender que trabajar desde casa no son vacaciones, no es un premio, no es una situación en la que al final del día yo, pues como estoy trabajando desde mi casa, me puedo mover de una manera y decir, no, o sea, las mismas rutinas, los mismos horarios, las mismas actividades y sobre todo las mismas responsabilidades que tendría yo en mi oficina, las estoy trasladando a mi casa.
Entonces, en ese sentido, sí es súper recomendable que mantengamos y entendamos el por qué es importante estos horarios. Entonces, eso es algo que también nos va a ayudar a nosotros tener un trabajo desde la casa bastante efectivo. Y de la misma manera que estamos hablando de establecer los horarios de bañarnos, y establecer los horarios de levantarnos, y establecer todo este tipo de horarios, también hay que establecer horarios de comida. Porque muchas veces al final del día, pues también nos empezamos a mover los horarios de comida, empezamos a trabajar de manera diferente, me aguanto, como en un ratito, algo por el estilo, y entonces también nos estamos afectando a nosotros. Entonces, esto es importante. Ahora, el trabajar desde tu casa no significa, porque tampoco es eso, que como tienes que ser responsable y tienes que contestar rápidamente, pues tienes que estar ahí casi con el grillete en el escritorio, claro, que tienes designado para trabajar, sino de repente igual te puedes dar a lo mejor un break, como lo harías en cualquier oficina. Quizá de repente valga la pena que te pares, que te vayas a tomar un vaso con agua, que de repente estires las piernas, que de repente te des un minuto, un pequeño descanso y sigas trabajando. O sea, no va peleado. Siempre que haya la disciplina, siempre que estén los horarios bien establecidos, esto no va a ir peleado con el tema de llevar un trabajo efectivo desde casa. Es correcto, Rubens. Y bueno, pasando al siguiente punto, ya complementado el tuyo, acondicionen un espacio de trabajo. Establezcan un lugar ordenado, iluminado, donde se sientan cómodos, el cual pueda generarles el estar bien en su jornada de trabajo, y establecer una conexión a internet de manera óptima que les ayude a poder tener una buena comunicación con el área con cualquier área de su empresa. Simple y sencillamente con cualquier área de su empresa. Sabemos que a veces es complicado encontrar un espacio en la casa, hay que buscarlo para que puedan estar bien. Si van a estar, no sé, en la mesa o lo que sea, por lo menos tenerla recogida y que esté acondicionada para que puedan tenerlo, y ya después, más adelante, ven qué espacio pueden acondicionar para estar bien. Claro, porque aquí es importante esto, o sea, al final del día tú debes de designar un lugar donde trabajar. O sea, no se trata de que, pues, como estoy en home office, estoy ahí en mi cama trabajando, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Vamos, al final del día, pues no es como que no se pueda. Claro que puedes estar acostado en tu cama y trabajando, pero no es lo ideal, porque entonces no estás haciendo algo productivo. ¿Sí me explico? Creo que esa es la parte donde hablamos justamente de esta responsabilidad. O sea, muchos estudios lo han demostrado, el hecho de una postura correcta, el hecho de estar bien sentado, el hecho de tener un área iluminada de trabajo correcta, el hecho de tener un área donde puedas trabajar, definitivamente te va a ayudar más en la concentración. Totalmente. Entonces, como lo comentábamos, no es que como que estoy de vacaciones y les estoy haciendo aquí el favor de, desde mi cama, pues voy a prender mi computadora y voy a trabajar porque me interrumpieron en mis vacaciones. No. Claro. Acondiciona un lugar de trabajo y pues ponte, exactamente, ponte a darle, ¿no? Exacto. Y bueno, otro punto importante que tenemos aquí, que parece chistoso, pero no lo es, y sobre todo ahorita con el tema de la cuarentena, es habla con tus familiares. Que entiendan tus familiares que el hecho de que estés ahí en la casa no significa de que estés como cualquier otro día. Es importante que ustedes hablen con su familia. Imagínense que yo estoy así de repente con José María en una conferencia y les escucho: ¡Chema! ¡Vete por las tortillas! ¿No? Y ¡mamá, estoy trabajando! Claro, no, o sea, aparte es abrumador, o sea, yo creo que es abrumador, ¿no? O sea, que te pasa este tipo de cosas, pero, o sea, imagínate, estamos con alguien de trabajo, pero imagínate que estuvieras con un proveedor en otro lado. No va a decir nada, pero se va a reír. Y hasta en el mismo trabajo, es parte de la seriedad que hablamos, ¿no? Entonces, sí es importante, digo, si vives con tus papás o si estás con tu familia, si tienes a tus hijos, sobre todo quizá con los niños chiquitos es un poquito difícil, pero hay que hablar con ellos, hay que hacerlos entender que aunque vean a mamá y a papá ahí en la casa, que entiendan que papá, mamá está trabajando. Si todavía vives con papás, pues que entienda mamá que a lo mejor pues si en ese momento te pide ahí ayuda para hacer algún mandado, no lo vas a poder hacer, pues dile que se espera tu hora de comida. ¿No? Si tu papá te ve ahí en tu casa, pues que no piense que estás ahí para platicar o sí, para alguna actividad, ¿no? Claro. Y igual, pues si estás con esposo o esposa, pues en el mejor de los casos platicar con ellos y decirles que pues justamente tendrás que estar trabajando en casa y que eso no significa que estás a la disposición de: oye, vamos por el súper, oye, acompáñame a comprar esto, oye, fíjate que ¿por qué no llevas el carro? ¿Por qué no aprovechas que estás ahorita aquí en la